Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor poder nuevamente compartir la palabra con todos ustedes de nuestro Señor. Allá donde tú te encuentras, recuerda, el Señor tiene grandes y maravillosas bendiciones para ti y toda tu familia. Decláralo en el nombre de nuestro Señor. Amén. Acompáñame a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a pedir dirección. Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, Señor. Este tiempo que nos permites, Padre, estar a través de estos medios buscando tu palabra. Hoy hemos venido con un corazón agradecido delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra. Anhelamos tu dirección, Señor. Permítenos, Padre, que la palabra que has preparado el día de hoy sea una palabra que nos ayude a crecer como personas, que nos ayude también con las dificultades que enfrentamos todos los días, Señor. Que tu palabra descienda y habite en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, en todo momento. Guíanos por el camino de verdad, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, y el título de la prédica es Luz en la oscuridad. Vamos a seguir hablando durante, como todo en este mes, nos han estado hablando acerca de cómo enfrentamos los problemas de la vida. Problemas o las dificultades que hay en la vida que son cotidianas en este mundo, que todos son parte de la vida misma del ser humano en esta tierra. Pero nosotros como hijos de Dios tampoco nos salvamos de esas dificultades, pero a diferencia de las demás personas, nosotros las vamos a enfrentar de acuerdo a las enseñanzas y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con sabiduría. De esa forma vamos a enfrentar las dificultades que se presentan en la vida. Y es por eso que este título se llama Luz en la oscuridad. Quisiera que me acompañaras a leer Filipenses 2:15 y 16a. Todas las lecturas, hermano, van a ser en Reina Valera. Por si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que me acompañes a leerlas allá en tu hogar, y si no, las van a poner en pantalla. Vamos a leer entonces Filipenses 2:15 al 16a. Para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, asidos a la palabra de vida. Amén. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual, dice la palabra, resplandecemos como luminarias en el mundo, conforme a la palabra de vida, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a entrar, hermanos, en el tema. Vamos a hablar de un personaje que está en las Escrituras, el cual también enfrentó situaciones difíciles en su vida. Y vamos a aprender cómo él las confronta, qué postura toma, que nos van a ayudar también a nosotros cuando enfrentemos dificultades, cómo podemos enfrentar cada una de ellas. Y quisiera que me acompañaras a leer
vamos a ir al libro de Daniel 1. Antes de que nos lo pongan, vamos a situarnos en qué periodo fue cuándo sucedió esto en el libro de Daniel. Y fue cuando el pueblo, el reino de Judá, fue llevado como cautivo a aquella región de Babilonia llamada Sinar, en el año 605 a.C. Ahí suceden estos acontecimientos. Y pon mucha atención cómo inicia el libro de Daniel. Vamos a analizarlo. Vamos a leer Daniel 1, del 1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué es sitiar, hermanos? La rodeó. Y el Señor le entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en casa del tesoro de su Dios. Vamos a detenernos allí para analizar esta parte. La introducción del libro de Daniel habla acerca de unos utensilios consagrados al servicio del Señor que estaban en el templo allá en Jerusalén. Cuando el rey Nabucodonosor va a Jerusalén, destruye la ciudad y destruye también el templo y se lleva parte de esos utensilios. Entonces podemos ver que nos van a hablar acerca de algo material, estos utensilios que servían en el templo y que estaban a servicio del Señor. Después de esto, en el versículo 2, vemos escrito Dios, la primera parte con D mayúscula. Cuando aparece en las escrituras con D mayúscula, se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Pero más adelante lo vemos escrito con D minúscula y se refiere a sus dioses de los caldeos, los dioses paganos que ellos tenían. Pero aquí vamos a hacer también otra enseñanza, o vamos a ver otra enseñanza que refiere esta parte del versículo 1 y 2. Hace mención de Jerusalén, ¿verdad? En donde estaba el templo. Y hace también mención de una ciudad llamada Sinar, que era allá en Babilonia, en la región de allá, a donde llevaron esos utensilios consagrados del Señor. En la parábola del buen samaritano que Jesús dio, también hace referencia a esta ciudad de Jerusalén y a otra ciudad que se llamaba Jericó, ¿verdad? Y aquella parábola inicia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y ya una vez vimos qué representaba Jerusalén y qué representaba Jericó. Jerusalén representa comunión con Dios, cerca de Dios, la palabra de Dios, la misericordia de Dios, el amor del Señor, los estatutos del Señor. Y Jericó representa la ciudad del pecado, alejados de Dios, una ciudad en oscuridad, de perversión, de adulterio, de fornicación, alejados de Dios. Eso representaba Jericó en aquella parábola. Y en este libro de Daniel también hace mención acerca de esta ciudad. Jerusalén, como te decía, cerca de Dios, comunión con Dios. Y Sinar representa la ciudad del pecado, alejados de Dios, una ciudad en oscuridad, haciendo referencia también a lo que veíamos en la parábola del buen samaritano. Vamos a continuar con la lectura y vamos a ir a Daniel 3 al 4. Y aquí ya cambia la narración de este libro de Daniel. Pongan atención, dice 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la letra y lengua de los caldeos. Entonces, aquí hay un cambio y aquí hay una enseñanza, hermanos. Ya no habla de utensilios, ¿verdad? Ya empieza a hablar de personas. Y la enseñanza es, los utensilios consagrados al servicio de Dios son las personas. Eres tú, hermano, soy yo. Y tú eres lo que el Señor utiliza para llevar la palabra del Señor, para llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el utensilio que utiliza el Señor para compartir su palabra, llevar luz
por todo el mundo. Tú eres ese utensilio consagrado al Señor. Amén. Vamos a ver que estos jóvenes que los seleccionó el rey tenían que tener algunas características o cualidades especiales. Primeramente, que no tuvieran tacha alguna de buen parecer. Entonces, pues ya nos descalifican allí a nosotros, ¿verdad? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Jóvenes especiales, ¿verdad? Con cualidades especiales que tenían que estar en aquel lugar a los que se les iban a enseñar las letras y lenguas de los caldeos. Pero también aparece otro personaje en el versículo 3 que dice que estos jóvenes iban a estar al cuidado de Aspenaz, jefe de los eunucos. ¿Qué es un eunuco, hermano? Eunuco son aquellas personas a las que castraban, aquellos que les quitaban parte de sus testículos o parte de su aparato reproductor masculino, para que aquellos ya no tuvieran descendencia. En el libro de Daniel no menciona que los jóvenes que seleccionaron les hicieron esto de volverlos eunucos. No dice el libro ese en ninguna parte. Simplemente habla de que estuvieron al servicio del rey. Entonces, como no dice la palabra, nosotros no podemos asegurar nada. Nada más quería aclarar esa parte. Y vamos a continuar. Porque este Aspenaz, esa palabra tiene una raíz. Y tiene una raíz en el latín que significa sérpenes. Y sérpenes, traducido a nuestro lenguaje, significa serpiente o víbora, haciendo alusión a la serpiente antigua que apareció en el huerto del Edén, la cual confundió la mente de la mujer, y la mujer convenció al hombre para que ambos desobedecieran la palabra de Dios, lo que el Señor les había dicho que no hicieran. Trajo un gran mal a la humanidad esta serpiente. Recordemos que en aquel lugar lo primero que hubo fue muerte espiritual. Dejó de haber la comunión de Dios con el hombre, porque ellos podían oír directamente la palabra del Señor. Ellos se comunicaban con Él. Y en ese momento se rompe esa comunicación, esa comunión con Dios. Y también vinieron castigos, ¿verdad? Los expulsaron de aquel lugar que el Señor había preparado para ellos. Y también hubo maldición hacia ellos. Recordemos que a la mujer aumentó los dolores del sufrimiento para cuando ella estuviera en parto y más cuando diera luz. Y al hombre lo castigó con el trabajo, ¿verdad? Iba a sufrir el hombre para conseguir la bendición de la tierra, para llevar el alimento. Así es que hubo ese castigo por la desobediencia de ambos. Y hasta hoy esos sufrimientos o dolores los experimentamos. Vamos a continuar con la lectura. Daniel 5 al 6. Dice la palabra: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebían, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentara delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Si me pones en pantalla. Entonces lo primero que hizo este Aspenaz fue cambiarles la identidad. No sé si se alcance a ver en pantalla, pero si no te lo voy a leer, porque los nombres de estos jóvenes tenían un significado y representaban lo que Dios es, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Y significaban lo siguiente: Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios es piadoso. Misael significa quién es lo que Dios es. Azarías significa el Señor ayudó.
Sus nombres tenían relación con el Dios Todopoderoso. El nombre que sus padres le dieron eran relacionados con el Dios Todopoderoso, con el verdadero Dios. Y lo que hace este señor de Aspenaz es cambiarles el nombre, cambiarles su identidad. Y les puso los siguientes nombres. A Daniel le cambiaron el nombre por Belsasar, que significa guardián de los tesoros ocultos de Bel. A Ananías le cambiaron el nombre por Sadrac, la inspiración del sol a la que los caldeos adoran. Misael le cambiaron el nombre por Mesac, de la diosa de Sac, bajo la cual Venus es adorada. A Azarías le cambiaron el nombre de Abed-Nego, siervo del fuego iluminado, que ellos también adoran. Entonces lo que hace este señor es cambiarles el nombre, cambiarles para que ellos se confundieran y dejaran de pensar en qué les habían enseñado sus padres, qué les habían enseñado, porque ellos pertenecían a un linaje de los príncipes de Judá. Les enseñaban de acuerdo a la palabra del Señor, a los estatutos del Señor, a adorar al verdadero Dios, y ellos lo tenían muy marcado en su mente y en su corazón. Ellos conocían quién era el Dios verdadero. Y lo que hace este señor de Aspenaz es quererlos confundir, que ellos comenzaran a adorar a sus propios ídolos, cosa que no sucedió, porque Daniel y sus amigos tenían muy claro quién es el Dios al que ellos servían y al que ellos amaban y adoraban, así como tú y yo debemos de tenerlo, hermanos. Vamos a hacer una pausa aquí en la prédica, en la lectura, y vamos a hablar acerca de unas dificultades de la vida que están pasando, digamos, entre los jóvenes en la edad de la adolescencia. Recordemos que estos jóvenes eran adolescentes, ¿verdad? Yo me imagino que tenían entre 15 y 20 años de edad cuando fueron seleccionados para que les enseñaran la lengua de estos señores. En la adolescencia, hermanos, es una etapa en la que los jóvenes todavía no tienen una identidad o no se han, ¿cómo se llama? No han podido decidir una identidad de qué es lo que van a hacer cuando sean grandes. En esta etapa todavía no definen esa parte, no saben si van a ser doctores, enfermeros, licenciados, arquitectos, ingenieros o alguna profesión en la vida, todavía no la definen. Mas sin embargo, en esa edad ellos tienen ídolos. Ídolos, así como los caldeos tenían sus ídolos. Pero estos jóvenes en esa edad de la adolescencia también tienen ídolos. Ídolos como un jugador de fútbol exitoso, tal vez un artista que esté de moda, algún músico, los cuales les guste a ellos, cómo toca la guitarra, cómo canta, o tal vez la palabra esa que está de moda hoy en día, ¿qué es? Influencer. Y esa la vemos muy común hoy en día, ¿verdad? Los influencers. Personas que influyen en los adolescentes. Y todos estos ídolos que ellos llegan a tener son ídolos a los cuales ellos se quieren parecer. Se quieren parecer y tratan de adoptar su comportamiento, cómo se visten, cómo se peinan, cómo hablan. Y esas influencias de estas personas son las que ellos adoptan. Ellos son a los que se quieren parecer. Y si les preguntas a estos jóvenes, ¿y no te gustaría parecerte a tu papá o a tu mamá? La mayoría de ellos va a contestar que no. Que no se quisieran parecer a sus padres, quisieran parecerse más a esos exitosos personas a las que ellos idolatran, a las que ellos les gusta, y menos a sus padres. Y no se dan cuenta que de esos padres que tienen son personas que se paran desde muy temprano. La mamá a prepararles un alimento para que ellos cuando salgan a hacer sus labores y ir a la escuela lleven algo en el estómago, a preparar los alimentos para cuando regresen, a arreglarles su cuarto o su casa,
que la vean limpia. O muchas incluso hacen esas labores de la comida muy temprano y salen a trabajar, porque hoy en día, de acuerdo como está la vida, pues tienen que trabajar tanto padre como madre. El padre se para muy temprano y sale a trabajar y pasa en aquel lugar donde trabaja para poder conseguir la bendición que el Señor le da, alrededor de 8, 9 o 10 horas, para poder llevar la provisión a la casa, para que estos jóvenes, cuando abran el refrigerador, puedan ver que está lleno de alimentos. O que falte algo y te digan, oye, ya se acabó el yogur, ¿no? Y cierran la puerta y al otro día la abran, ya apareció el yogur, como por arte de magia, ¿verdad? Y no es así, porque el sacrificio que hacen sus padres, todo lo hacen por amor, para que estas personitas continúen con sus sueños, continúen con sus planes. Ellos les pagan techo, vestidura, transporte y todo lo que hay en un hogar para que ellos puedan tener comodidades que sean diferentes, que alcancen un sueño. Así es que no alcanzan a ver ese sacrificio de esos verdaderos ídolos que deberían de ser sus padres, a esos a los que realmente se deberían de querer parecer, y no ven aquellos a los que ellos admiran. Y es que muchas veces ellos ven a lo mejor a sus padres como con ideas ya pasadas de moda, de otra generación, y ya como que empiezan a ver como que estamos retrasados, nosotros que somos ya del 5º piso para arriba, nos empiezan a ver como que nuestros pensamientos ya son anticuados, o que estamos retrasados, no mentalmente, sino retrasados de acuerdo a la tecnología, a lo que el mundo les enseña. Recordemos que todas estas generaciones nuevas han crecido con tecnología. Y en aquel entonces, los que son de mis generaciones, no teníamos esa parte de la tecnología. La mayoría de los que estudiamos en aquella época, pues nos íbamos a una biblioteca, sacábamos copias, hacíamos apuntes y para divertirnos nos salíamos y socializábamos con los amigos de la calle, los vecinos. Yo que vivía en una vecindad, pues con todos los amigos de la vecindad nos salíamos a jugar, inventábamos infinidad de juegos para entretenernos. Y cuando había dificultades en aquel entonces, nosotros buscábamos siempre el consejo primeramente de nuestros padres, ¿verdad? O de los abuelos, de las personas más experimentadas, las personas que tenían mayor sabiduría, que son las personas grandes. Y esas personas nos daban un consejo en el cual nos servía y que nos formó, y hoy en día nos dio valores para poder tomar las mejores decisiones. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú escuchas consejos? Si tu respuesta es sí, eres una persona sabia. Pero si tu respuesta es no, te falta sabiduría. Proverbios 19, 20 y 21 dice lo siguiente: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece para siempre, hermanos. Y nosotros tenemos un admirable consejero que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre tendrá un consejo para que nos vaya bien en la vida, para que en nuestra vida haya bendición, para evitarnos sufrimientos o dolores, si hacemos o cumplimos la palabra del Señor en nuestras vidas. Si guardas y atesoras la palabra del Señor, siempre hay un consejo para que a ti te vaya bien en las Escrituras. Tú como padre, cuando hablas con tus hijos, siempre les das un consejo, o espero que le des un consejo a tus hijos. Y los consejos que damos como padres a nuestros hijos, yo creo que son consejos para que a ellos les vaya bien. Nunca les vamos a dar un consejo para que a ellos les vaya mal. Son consejos para tratar de ayudarlos a salir tal vez de algún error que hayan cometido. En mi casa, a mis hijos, por lo regular siempre trato de darles un consejo de acuerdo a la palabra, porque
hay veces que como seres humanos la regamos y muchas veces no sabemos qué hacer. Y trato de darles un consejo de acuerdo a la Escritura, pero siempre les aclaro algo, el consejo te lo estoy dando porque te amo y porque quiero que te vaya bien, que corrijas esa parte. Pero también te aclaro algo, tú tomas la decisión, tú tienes libre albedrío para decidir si lo sigues, si me haces caso o no. Pero recuerda, cada decisión que tomes en la vida traerá consecuencias a tu vida, buenas o malas. Y es mejor caminar por las buenas. Y nuestro Señor hace lo mismo. Y yo creo que tú como padre también haces eso en tu casa. Ahora, hermanos, la identidad de estos jóvenes. La identidad, como te decía, en esta época muchos no la han definido. Muchas personas se ven de una forma. El rey Nabucodonosor, el que acabamos de leer, era un rey que se veía a sí mismo como un dios. Y sus decretos que él hacía a los pueblos que había conquistado era para que los pueblos le adoraran, se humillaran delante de él como si él fuera un dios. Y el Señor trató una vez directamente con él sobre eso. Si tú lees el libro de Daniel te darás cuenta cómo el Señor, este rey Nabucodonosor, un tiempo como que estuvo mal de la cabeza, como que perdió el razonamiento y habitó entre las cabras, entre los matorrales, andaba como una bestia, hasta que reconoció que solo hay un Dios, ¿verdad? Un Dios verdadero, el cual hace y da de acuerdo a sus planes. Hasta que él se humilló delante de Dios y reconoció la grandeza de nuestro Dios, él salió de ese trance. Pero como te decía, él se veía como un Dios. Hoy en día hay personas que se perciben de otra forma, que se ven a sí mismos como de otra persona. Incluso personas que se ven diferentes al género que el Señor los creó. Personas que se creen árboles o que se ven como árboles o como animales. Y lo malo no está en como ellos se perciban, lo malo está en que quieran que los demás los percibamos como ellos se ven. Porque para nosotros siguen siendo como Dios los formó. Ese que se siente árbol, yo lo sigo viendo como una persona. Igual el que se siente un animal, lo seguimos viendo como una persona. Nosotros no podemos pensar como ellos piensan. Así es que eso de la identidad es muy importante que ellos la analicen y que puedan tomar una decisión correcta en qué es lo que van a hacer. Pero sí te recomiendo, joven que me estás oyendo o hermano que me estás oyendo, busca el consejo de tus padres, busca la sabiduría de las personas grandes que hay en tu casa, porque la vida es dura y el día que te enfrentes a una situación dura, ellos tendrán a lo mejor una mejor enseñanza de lo que han vivido, un mejor consejo para que a ti te vaya bien. Vamos a continuar con el libro de Daniel y vamos a ver cómo Daniel enfrenta esta situación. Recordemos que le querían dar alimento que había seleccionado el rey y vino, pero Daniel no quería eso en su vida. Daniel no quería hacer lo que ellos hacían. Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Entonces dijo Daniel a Melzazar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después como tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzazar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Vamos a hacer otra pausa allí. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? Y los jóvenes, no contaminarse.
Y el Señor te dice el día de hoy, esta parte, el Espíritu nos dice esto: no te contamines, hermano. Daniel no quiso hacer lo que los demás hacían. Tú no debes de hacer lo que las corrientes de este mundo hacen, porque tú has decidido y has puesto en tu corazón únicamente obedecer la palabra de nuestro Señor. Has confiado en el Rey y Señor de nuestras vidas. Y nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar debe de ser en base a sus enseñanzas y no a las corrientes de este mundo. Aquellos jóvenes, a lo mejor en sus escuelas o en sus lugares de trabajo, cuando tú guardas la palabra y decides no contaminarte y hacer lo que aquellas personas hagan, tal vez va a haber fricción, ¿verdad? Tal vez te vean como que eres el raro o el diferente, pero somos diferentes, hermanos, porque nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que va a hablar por nosotros van a ser los resultados. Tus resultados van a ser muy diferentes a aquellas personas o aquellos jóvenes que no siguen la palabra del Señor. Al cabo de un tiempo verás cómo tu familia, tus hijos serán bendecidos más grandemente que aquellas personas. Y no es que nos comparemos, pero es que somos diferentes. Y tú caminas de acuerdo a la palabra de verdad, que es la palabra del Señor, y no a lo que en el mundo hay. Así es que no te contamines. Tal vez en esas fricciones recibas, digamos, palabras que no te gusten o no te agraden o ofensas, pero dice la palabra del Señor que te alegres, que te goces cuando recibas esto. Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados nosotros cuando por causa de nuestro Señor recibamos vituperios y nos persigan y nos deseen y nos digan toda clase de males, mintiendo. Dice la palabra: gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Amén, hermanos. Tu victoria será más grande, ya sea en esta tierra o en aquel lugar. Pero en esta tierra Dios te colmará de bendiciones, así como culminó a Daniel y a sus amigos. Ve lo que pasó con ellos. Vamos a leer Daniel 17 al 21. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que les trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todos los asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. 10 veces mejor los hallaron que todos los astrólogos de aquel reino. Y el reino de los caldeos era un reino inmenso, pero no había otros como Daniel y los jóvenes. Resultados que dio Daniel, resultados que Dios le dio a Daniel por haber guardado su palabra, por no contaminarse, por no ser como aquellas personas, porque de Daniel, como a ti y en mí, somos luz y no oscuridad. Dice al final que continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. El rey Ciro era el 4.º rey al cual servía Daniel. 4 generaciones pasaron y Daniel siempre estuvo en lo más alto del reino. Dios lo bendijo porque sabía bien a quien amaba. Si tú terminas de leer el libro de Daniel, te darás cuenta que Daniel enfrentó, fue echado a la fosa de los leones, ¿verdad? Y el Señor cerró la boca por la fe de Daniel y no le pasó nada. Los tres amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego y el Señor estuvo con ellos en ese lugar y no se quemó ni un pelo de ellos.
porque su fe está puesta en el Señor. Tu fe, al igual que la mía, hermano, debe de estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor nos da una potestad para poder enfrentar estas situaciones que pasan en este mundo. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Él te da ese poder para pisotear serpientes y escorpiones. Y sobre toda situación que el enemigo planee para destruirte, para que tú seas tentado, Dios te da esa potestad para que no pase en tu vida. Dios te protege de ese tipo de situaciones que el enemigo planea para destruirte. Toma esa potestad, hermano, acéptala y Dios te bendecirá, porque tú eres luz y no oscuridad. Tú eres una luz en la oscuridad. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón y en mi mente, Señor. Gracias porque tú me abres mis ojos, Señor, y hablas a mi vida, Padre, para que me ayude y me ayudas en tu palabra para enfrentar estas situaciones del mundo. Situaciones que nos hacen dudar, que nos hacen temer, pero en tu palabra, Señor, podemos tener la confianza y la fe de que vamos a vencer, porque no estamos solos, tú peleas con nosotros, Padre, y yo pongo mi fe en ti, Señor, y creo en todas tus palabras, Señor, porque tú me darás victoria, ya sea en este mundo o ese galardón que nos espera, porque mi fe la he puesto en aquel lugar. Mi fe más bien la he puesto en ti, y yo quiero llegar a aquel lugar que tú tienes preparado para mi vida. Te damos gracias, amado Rey, por lo que haces en nuestra vida, por tu misericordia y tu gran amor. Y nos ponemos en tus manos. Bendice a cada persona que escucha esta palabra, Señor. Si tienen alguna necesidad, la ponemos en tus manos, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Síguenos guiando en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.